David Felipe Arranz, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Escritor, ¿cómo te quieres que te presente? Bueno, a mí lo de escritor siempre digo que me parece una categoría ya muy sublime. Yo soy un filólogo y periodista Yo no te quiero quitar galones. que escribe libros. O sea que a lo mejor dentro de 50 años, pues igual sí. Pero bueno. Bueno, hoy vienes a recomendarnos 3 libros. El primero de ellos, El Kulterer, Thomas Bernhard. Yo la verdad que no conozco esta autora. Bueno, Vamos a ver si podemos hacer aquí un plano. De todas formas, tenemos imágenes de los 3 libros que vienes a presentarnos hoy, Ahí está. David. Vale. Bueno, Thomas Bernhard, funambulista, ha publicado este inédito. Es muy importante porque habla de la relación de Thomas Bernhard, que es uno de las grandes figuras de la literatura austriaca, y un experto, hablábamos antes a micrófono cerrado de los rusos, Sí, señor. un experto en descender a los demonios interiores, querido. O sea, de hacer una autocrítica esencial al individuo, ¿no? Y aquí el Kulterer de este Thomas Bernhard, que nació en el año 31 en los Países Bajos, pero que se crió en Austria, en casa de los abuelos maternos, estuvo muy enfermo de los pulmones, y este Kulterer de Thomas Bernhard es un personaje que, fíjate qué interesante, él vive toda su vida encerrado en una cárcel, y cuando sale de la cárcel, oye, no sabe qué hacer, no sabe adaptarse, sale trastornado. Entonces, lo interesante Eso me recuerda, por cierto, a la película Cadena Perpetua. Por ejemplo, es decir, son personajes que han asumido tanto el vivir en el encierro permanente, que es adaptarse psicológicamente a ese extremo, a una cárcel larga, pues claro, luego te inhabilita un poco para hacer una vida normal, ¿no? Creo que el término que utiliza Morgan Freeman en Cadena Perpetua, cuando se entera de que un trabajador de prisión que ha estado, no sé, 50 años allí, que efectivamente pues se ha suicidado, el término que emplea es que se había institucionalizado con la prisión. Su vida estaba ahí dentro. Pues fíjate, tiene mucho que ver con el Kulterer, y el nombre del Kulterer era el nombre de un amigo suyo, escritor, de Thomas Bernhard, que era Fabián Kulterer, que se enfadó mucho cuando le puso el nombre, porque bueno, Bernhard tenía esa ironía austriaca un poco puñetera, que resulta que Kulterer no había estado nunca en la cárcel, y entonces cuando salió el libro dice, pero bueno, ¿cómo me haces esto? Que yo soy un hombre de bien, ¿no? Y el director de cine checo, Wojciech Gasny, le encarga a Thomas Bernhard, que insisto, él la relación que tuvo con el cine pues fue de crítico cinematográfico. Él hizo algunas críticas entre el año 52 y el año 55, y le gustaba el cine de los... Más que el cine de los grandes cineastas, el cine de las grandes estrellas de la época. Años 50, pues Kurt Jürgens, Karl-Heinz Bohm, Heinz Rühmann y Gerd Fröbe, que se hicieron muy famosos en España estos dos, Heinz Rühmann y Gerd Fröbe, por El Febo, de Ladislao Bagda, que es la novela del asesino de niñas, la primera, digamos la segunda película después de la que hizo Peter Lorre, del vampiro de Düsseldorf, la segunda de un asesino de niñas, ¿no? Y todo ese mundo a Thomas Bernhard, que es un mundo que comparte las oscuridades de los alemanes, y también las comparte con las oscuridades que tenía él personalmente, ¿no? Bueno, comenzó siendo un relato, que era El cartero, y en 1963 fue una antología, En la linde de los árboles, y el juego está en que este Kulterer, porque a él le gusta mucho jugar con la realidad y la ficción, había sido editor del propio Thomas Bernhard. Total, que para que veáis un poco el personaje como es, esa especie de monólogo interior, os voy a leer un poco esto y luego vamos a ver un trocito de la adaptación cinematográfica checa que le hizo Wojciech Jasny, el checo Wojciech Jasny. No tenemos esas imágenes. Lo adelanto, David Felipe. Ay, bueno, no pasa nada, bueno. Pero brevemente nos puedes... Te lo cuento, un mira, fragmento. para que veas un poco el Thomas Bernhard ahí en su esencia. Dice: cuanto más se acercaba el día de su puesta en libertad en el establecimiento penitenciario, tanto más temía el Kulterer volver con su mujer. Llevaba una existencia encerrada en sí misma y totalmente inadvertida por sus compañeros, y pasaba su tiempo libre, que en el establecimiento era con frecuencia demasiado largo,
escribiendo ocurrencias o, como él pensaba, pensamientos insignificantes de los que se ocupaba casi sin interrupción, por aburrimiento y porque de otro modo hubiera tenido que desesperarse. Leía con frecuencia por sí mismo historias y relatos breves por él imaginados. Es uno de esos personajes autorreferentes capaces de crear dentro de un espacio cerrado un universo de ficción que le logre salir del agobio de, vamos a decir, de estar en Chirona, ¿no? Así hablando en plata, ¿no? Y lo bonito de esta edición estupenda, inédita, como digo, en español, de Funambulista, es que contiene lo que va a ser el guión de la película, que es un larguísimo monólogo, que lo estáis viendo aquí, que es que no tiene interrupción, es todo seguido con el paso doble, y lo interpreta un austriaco que es Helmut Quadlinger, que por eso quería haber puesto la película, pero bueno, la pueden encontrar fácilmente, el Kulterer, en el cine. Y es un largo monólogo del tipo, en la cárcel, pues cómo se construye, vamos a decir, esa fortaleza interior, porque, hombre, una cárcel, un personaje que está rodeado de delincuentes, pues ya sabemos lo que pasa en las cárceles, sobre todo en la literatura, ¿no? Que lo difícil es sobrevivir dentro de la cárcel. O sea, si ya fuera es complicado, imagínate dentro. David Felipe, siguiente recomendación. Siguiente. Josep Pla y Miguel Delibes, El escritor y su territorio. Ahí creo estamos. que son dos de los grandes escritores españoles del 20. De mis favoritos. Delibes, bueno, yo reconozco que me he leído El Camino, más no me he leído de Delibes. Bueno, todo lo de Delibes. Y de Pla, mucho artículo periodístico y también el advenimiento de la Segunda República. Claro. Su libro fundamental porque el señor Pla estaba en Madrid y tiene en ese libro, un poco como hacía Manuel Chávez Nogales, entrevistas de primer nivel con los líderes políticos de esa España del primer tercio del siglo XX. Eso es. Monárquicos, pero también republicanos. Eso es. Son dos personajes muy interesantes. Yo lo quería traer, lo ha publicado Silex. Son dos personajes muy interesantes porque tanto Josep Pla como Miguel Delibes fueron compañeros de catálogo de la editorial Destino. Y aquí lo bonito es ver cómo Josep Vergés hacía un poco de enlace entre Josep Pla y entre Miguel Delibes, ¿no? Ambos se conocían, ambos se admiraban muchísimo y en el año 2017 se dedicaron unas jornadas un poco de diálogo, vamos a decir, ¿por qué no?, en estos tiempos tan complicados, entre la literatura catalana y la literatura castellana. Es decir, demostraron en este congreso que existía un diálogo muy por encima de las tendencias políticas, donde, curiosamente, en las cartas que se intercambian, Delibes dice: creo que tendríamos que mirar un poco a la literatura en lengua catalana, y Josep Pla dice: creo que tenemos que profundizar más en la literatura castellana. Esa historia tan bonita, ese diálogo entre escritores, lo hacen en este libro Pere Gin Ferrer, Valentí Puig, José Ramón González, que ha sido profesor mío en Valladolid, José Ramón González, que le mando un abrazo muy grande, Jordi Amat, y es curioso que Delibes se enfada porque Josep Pla, en el programa A Fondo, que dirigía Serrano Soler, dice, porque le pregunta Serrano Soler, dice: ¿usted a qué escritor contemporáneo admira? ¿Quién le merece tal? Entonces está hablando de varios, de Cela, no sé, bueno, de Cela tuvieron que censurarle porque Josep Pla se metió con Cela y entonces dice Delibes, dice, bueno, de Delibes es más bien una literatura gris, ¿no? Y entonces es muy interesante, dice Delibes en un tono grisáceo. Bueno, claro, Delibes se cabreó y Josep Vergés le manda una carta y dice: querido Miguel, conociendo a Pla, sé que esto de que tienes un tono grisáceo, le dice, tú fíjate cómo lo arregla, dice, esto es un gran elogio para ti. Dice, viniendo de Josep Pla, es un gran elogio para ti. O sea, es bonito porque habla un poco de esa mediación editor. Es como si ahora, por los problemas que tenemos con Cataluña, tú imagínate que un árbitro político neutral pusiese orden. Pero en el mundo editorial, ¿no? Un tío de cultura. Bueno, pues este Siles había traído un fragmentito, no sé si lo tenemos de Delibes, tampoco lo tenemos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. En cualquier caso, es interesante también que este libro tiene un amplio anexo documental en el que se incluyen
incluso los contratos que le hacía Miguel Delibes a Josep Pla, diciendo, quiero que escriba en el norte de Castilla. Fíjate qué carta tan bonita le manda Miguel Delibes en el año 68 a Josep Pla. Dice, ahora tengo un enorme interés en que usted colabore en el norte de Castilla, vinculado a una sociedad de diarios independientes que hemos creado con Heraldo de Aragón, Faro de Vigo, Correo Español, La Voz de Asturias, tal. Si a usted le parece bien, dice, le ruego unas líneas indicándome sus honorarios. Ahora no, ahora van y te dicen, oye, esto son tanto, no me indiques tus honorarios, ¿no? Tanto la pieza. Esto es tanto la pieza o lo dejas. y se ha acabado, ¿no? Con lo cual, la admiración de estos dos personajes, maravillosísima. Dos gigantes, ¿eh? Dos gigantes. De la literatura y también del periodismo español. Del periodismo. Comparten. También cultivaron periodismo y... Claro, Javi, comparten esa visión que ya hemos hablado en el programa de cuando el periodismo bien hecho se convierte en literatura. Es decir, pues oye, estas prisas de la inmediatez... Hombre, ningún profesor de periodismo en la facultad te dirá eso, ¿eh? Yo sí lo digo, la mayoría de los que yo tuve, demasiado ortodoxos, no se puede hacer literatura en el periodismo. Yo sí que lo digo. Las 5 W y demás. Nada, demasiados dogmas, ¿no? Para un escritor. Señores compañeros profesores que recomienden esas cosas, me parece un desastre. O sea, hay que recrearse en la prosa. Hay que escribir bien. Hay que escribir bien, hay que buscar la metáfora, hay que buscar imágenes evocadoras, porque el lector se crea un espacio con tu palabra. O sea, el lector no está allí cuando transcurren los hechos, y ahí nace toda una corriente que tú sabes muy bien que empieza con Larra y que en Estados Unidos pega un zambombazo con el nuevo periodismo para que digan estos profesores que Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe, Guy Talese no son unos maestros, pero claro que son unos maestros. Y Delibes, la gracia que tiene es efectivamente convertir el periodismo en literatura, y Josep Pla también. Es decir, la crónica sería una evolución del periodismo hacia la literatura. Nos queda el tercer libro, pero yo creo que ya me voy a decantar sí o sí por este segundo. Este te ha gustado. Seguro, sin que me cuentes el tercero. Pero me gusta mucho, o sea, me gusta mucho esta poética de lo cotidiano, y que compara, por ejemplo, Francesc Montero, hay un libro que es La calle estrecha de Josep Pla y El camino de Miguel Delibes, y es un poco como en esas décadas de la posguerra, dos grandes periodistas y escritores consiguen alcanzar una altísima categoría literaria, dos obras distintas, un mismo momento, una misma época y un exquisito ejercicio de literatura comparada. Entonces, para que los telespectadores, Josep Pla y Miguel Delibes, el escritor y su territorio en Sílex, para ir descubriendo los autores. Recomendación hecha. El tercer libro, David. Esto es un bombazo. Y ahora, es un bombazo, mira, es de Kyle Harper, lo ha publicado la editorial Crítica, a ver si ahí se ve. Y es muy gracioso porque de este tampoco tenemos imagen. A mí me inquieta decir el antetítulo: Cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio. ¿Cambio climático? Sí. El fatal destino de Roma, de Kyle Harper. Bueno, ahí lo tenéis en Crítica. ¿Qué es interesante de este libro que no lo había hecho nunca nadie? Bueno, hay que decir que Kyle Harper es profesor, vicepresidente, rector del Departamento de Letras Clásicas de la Universidad de Oklahoma, y dice que, y esta es la tesis que nadie había desarrollado porque te hace un estudio climático de los años de la caída del Imperio Romano, que es lo interesante del libro, que las derrotas en el campo de la batalla y las intrigas políticas no fueron los únicos factores que dieron al traste con el Imperio Romano. ¿Cuáles fueron los grandes enemigos según este hombre? Los gérmenes, señoras y señores. Los gérmenes, dice, fueron más mortíferos que los germanos, que los godos, que la propia corrupción, y fueron muy decisivos. Entonces, habla de un montón de plagas, de enfermedades. Dice, por ejemplo, dice, las claves que permitieron una ciudad tan grande como Roma, tenías, fíjate, año, él la sitúa ya, el inicio de la caída del Imperio Romano, año 400 después de Cristo. 28 bibliotecas, 19 acueductos, 2 circos, 37 puentes, 423 barrios. Y atención, la Roma de la época, 46 burdeles. Oiga, por favor, pero esto es una ciudad próspera. Y 144 letrinas públicas. Está
hay una taxonomía de lo desarrollada que estaba la Roma. ¿Qué pasa? Que la naturaleza no se puede dominar, queridos amigos. Y estamos en el siglo XXI y todavía resulta que cuando hay un tifón, hay un huracán o hay un terremoto... Por supuesto, eso es ley de vida. Eso es ley de vida, o sea, da igual. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el primer golpe fue la llamada peste antonina, en el año 165, que fue una devastadora pandemia que costó, que no se cuenta, al Imperio Romano 5 millones de vidas, Javi. 5 millones de vidas de romanos derrotadas por los gérmenes. Bastante más muertes, por cierto, que las que causó la gripe española en el descubrimiento de América entre los indios. Pues 5 millones de vidas, ¿qué te parece? Y luego, después de esta gripe antonina, una concatenación de sequías y pestilencias. Si eso no fuera poco, un siglo después, la peste bubónica, todas las rutas del Imperio Romano en poder de la peste bubónica, la llegada de una pequeña edad de hielo. Os había traído antes un fragmento lo vamos a poner, ¿no? de la caída del Imperio Romano, vale. Pero quiero recomendar a los telespectadores que vean el factor climático en la versión de Anthony Mann de la caída del Imperio Romano. Si tú te acuerdas, Javi, empieza con unas nieves tremendas que están diezmando a las tropas. Y viene consignado aquí en el libro de Kyle Harper, fíjate, unas curvas climáticas espectaculares. El óptico climático romano lo llama. El tío ha hecho unas curvas climáticas de los días lluviosos al mes en Roma, los mecanismos climáticos globales y el Imperio Romano. Es un estudio, pues, de un auténtico historiador de la meteorología y de historiador de los gérmenes. O sea que el cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio, el fatal destino de Roma, de Kyle Harper, en Crítica, ofrece un poco ese lado desconocido de cómo el germen también contribuyó con la caída del Imperio Romano. Pues David Felipe Arán, muchísimas gracias por las tres recomendaciones. Que se protegen de los gérmenes, ¿no? Yo, sin duda, pero yo me quedo con Delibes y Josep Pla, ya sabía sí yo. o sí.